La anterior clase habíamos visto manejo del equilibrio ácido-base y hoy día vamos a dar continuación con manejo de líquidos y electrolitos. ¿Ya? De acuerdo a la edad de las personas o de los pacientes, la cantidad de líquido va a depender de acuerdo a su grupo etario. Llámese, cuando hablamos de los líquidos corporales hablamos en el total, ¿no? De líquido tisular, plasma, sangre e intersticio. Cuando estamos hablando de un paciente en etapa embrionaria, estamos hablando que el 100% está constituido por líquidos. Cuando estamos hablando de la edad de los pequeños, de los infantes o preescolares, el 80% va a representar su superficie de líquidos. Cuando estamos en la etapa de adulto joven o adolescente, el 70% está compuesto de agua si es varón y el 60% si es mujer. Cuando estamos hablando de un paciente en el extremo de la vida, un adulto mayor, esta cantidad de líquidos ya se va disminuyendo y va a representar un 50%. ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes tengan su paciente para administrar líquidos en la hospitalización, ustedes deben calcular cuánto de líquido o cómo creen que le calculan. Cuando llega un paciente y le decimos nosotros, dicen, vaya colocándole fisiológico, ¿a cuántas gotas? Haga con cara que le gustan 40 gotas y a este flaco le gustan 25 gotas, no es así, Debemos calcular el goteo de acuerdo a su requerimiento hídrico basal. Y su requerimiento hídrico basal lo vamos a calcular de acuerdo a la edad del paciente y su peso. No es lo mismo un abuelo de 50 kilos que un adulto joven de 50 kilos. No es la misma cantidad de líquidos que va a requerir. Ahora, este líquido, este porcentaje, ya debe el 70% de un adulto, que es en el caso de la materia que llevamos conmigo, vamos a tener una distribución. El 40% va a formar parte del líquido intracelular y el 20% el extracelular. Dentro del extracelular, el 15% va a pertenecer al intersticio y el 5% al intravascular. Cuando esta hegemonía se rompe, el paciente empieza a estar en un estado de mala distribución de los líquidos, puede haber extravasación a los terceros espacios y el paciente puede presentar, aún teniendo sobrecarga hídrica, signos de deshidratación. ¿Por qué? Porque el líquido efectivo va a estar disminuido, porque el líquido va a estar fugado o extravasado a los terceros espacios. Ustedes han escuchado que nosotros necesitamos tomar 2 litros de agua, ¿no? Siempre nos han enseñado eso. ¿Y por qué necesitamos 2 litros de agua? ¿O no necesitamos 2 litros de agua? ¿Qué piensan ustedes? Sí, se necesita, depende del peso. Depende del peso. Un individuo promedio de 70 kilos, 2 litros. ¿Por qué? Para mantener la hidratación. Por subir, Que repone lo que se pierde. Correcto, para reponer lo que se pierde, ¿no es cierto? Porque nosotros, para poder llevar a cabo nuestras funciones fisiológicas, necesitamos líquidos. Y nuestro requerimiento hídrico basal, no se olviden, es de 30 a 35 ml por kilogramo de peso. Eso es un estándar. Si nosotros lo traducimos esos 30 a 35 ml kilogramos de peso en un individuo de 70 kilos, que es el peso promedio, ¿cuánto sería su requerimiento basal? 3 por 7, 21, 2 litros 100 ml, ¿no? Eso sería lo básico. Por eso es que un adulto promedio de 70 kilos requiere una hidratación promedio de 2 litros. ¿Y para qué? ¿Qué hace con esos 2 litros? Nosotros debemos tener una ingesta diaria de 2100 ml, incluyendo sopa, refresco, Coca-Cola, agua, piña, sandía y todo lo que nosotros consumamos que tiene líquido, porque necesitamos sí o sí cubrir nuestros gastos. Y nuestros gastos van a ser: la piel necesita un promedio de 350 ml en 24 horas para mantener la turgencia y la humedad. La temperatura. Para respirar nosotros gastamos un promedio de 350 ml en la respiración. En un ambiente con temperatura promedia de 25 a 30 grados gastamos aproximadamente 100 ml en humedecer nuestra piel para mantenerla siempre atemperada. En un paciente promedio con una
con una o dos deposiciones al día, tenemos un gasto promedio de 100 ml. Ustedes dirán, pero yo hago heces duras, pero para que las heces se pongan duras necesitan agua para compactarse. Tenemos una diuresis promedia entre 1400 y 1800 ml, traducida más o menos entre 80 y 100 ml hora, que es la diuresis promedio. Si ustedes suman todos estos gastos, nosotros tenemos unas pérdidas aproximadamente de 2300 ml. Estamos hablando de un individuo promedio de 70 kilos. Esto se puede regular en función a los mecanismos reguladores. Si yo tengo una pérdida mayor, porque por ejemplo estoy en un lugar donde tengo una temperatura de 40 grados y voy a transpirar más, voy a tener mayor pérdida de líquido, se desencadena el equilibrio de la sed, ¿no? El paciente se toma más sed, que es para reponer los líquidos perdidos. Solo para que conozcan, existieron dos médicos científicos que fueron Stalin y Livsi Donald, que fueron los que hicieron la ley de las concentraciones de los líquidos de menor concentración a mayor concentración, la difusión pasiva, que solamente para que lo tengan como conocimiento. Siempre yo digo, el que nos ayudó para que nosotros sigamos creciendo en medicina, siempre debemos recordarlo y mencionarlo. Luego nosotros vamos a tener pérdida de los líquidos. Los líquidos se pueden perder de tres maneras. Cuando perdemos sangre, cuando perdemos fuera del riñón y cuando perdemos a nivel renal. Pérdida sanguínea cuando estamos frente a una hemorragia, llámese por trauma, hemorragia obstétrica, un parto, una atonía, una laceración, todo lo que nos involucra es pérdida de sangre. Y luego vamos a tener las pérdidas extrarrenales, que quiere decir donde el riñoncito no intervino, no tuvo nada que ver con esta deshidratación, y vamos a tener, en un caso, los pacientes con diarrea, vómitos a repetición, fístula, los pacientes quirúrgicos, los pacientes que hacen secuestro abdominal, los hepatópatas, ¿han visto? Así que se barriga, los de líquido se trabajaba a tercer espacio. Y en pacientes con grandes quemados o sometidos a temperaturas extremas, donde van a tener bastante pérdida de líquido por medio de la piel. Luego, a nivel renal, vamos a tener, podemos cursar con pérdidas insensibles o no cuantificadas, pero a nivel renal debido a causas nefropatológicas, como por ejemplo exceso de diuréticos, el uso de diuréticos osmóticos, la glucosuria diabética, el déficit de mineralocorticoide o déficit de cortisol, enfermedad de Addison, hiperaldosteronismo secundario, enfermedad de Sheehan, todo donde va a involucrar donde va a haber una desregulación a nivel renal de la pérdida de los líquidos y su reabsorción. Cuando estos mecanismos, mecanismos se activan, nuestro cerebro va a mandar órdenes para tratar de compensar estas necesidades. Y el principal mecanismo de compensación va a ser la sed. El paciente, cuando entra en un estado de deshidratación leve, va a presentarse profusa. Luego a nivel periférico los receptores nos van a dar la orden para que haya una vasoconstricción de las arterias deferentes para mantener la presión ante el déficit de la volemia, para una regulación renal con la aldosterona, la hormona antidiurética, la aldosterona, la prostaglandina y el péptido natriurético. ¿Cuánto van a ser nuestras necesidades? Solo para recordar lo que les dije hace un momento, nosotros necesitamos entre 30 a 35 ml por kilogramo de peso por hora. Por eso es que en un paciente promedio de 70 kilos entre 2100 y 2300 ml. Pero debemos pensar que así como hablamos de las pérdidas renales, las pérdidas extrarrenales y las pérdidas sanguíneas, vamos a tener las pérdidas extra que también son cuantificadas. ¿Por qué? Porque aquí un segundo. Fíjense que acá yo les pongo lo que nosotros gastamos fisiológicamente. Pero si yo tengo un paciente con una patología, yo voy a tener esta pérdida más la que me va a involucrar a mí la patología, que son en este caso un paciente con fiebre mayor a 38 grados tiene una pérdida promedio de 0,2 a 0,3 ml por kilogramo de peso por hora de fiebre. Por eso es que yo, paciente con fiebre, debo de poner un volumen extra. Paciente con taquipnea mayor a 25 respiraciones por minuto, también debo reponer porque dijimos que yo gastaba 350 ml en 24 horas para respirar, pero respirando entre 12 y 18. Pero si yo tengo una respiración
mayor a 25, yo voy a tener un gasto mayor de líquidos. En la respiración, por cada catarsis extra a las 2 que calculamos los 100 ml, voy a tener una pérdida de 200 ml, y cuando tengo una diuresis mayor a 1500 o 1800 ml, también debo reponer. La osmolaridad, ¿para qué me sirve a mí la osmolaridad? Cuando yo tengo un paciente deshidratado, debo calcular, mi paciente está deshidratado por hipervolemia o por hiperosmolaridad, por hiposmolaridad, ¿ya? ¿Para qué me sirve? Es para que ustedes más o menos se den cuenta. ¿Han visto esos refresquitos que vienen para 1 litro, que viene el polvito para echar? Y dice el polvito para 1 litro, ¿no es cierto? Si nosotros preparamos ese polvito para 1 litro, más o menos en nuestro cuerpo, para que ustedes me entiendan, tendríamos una osmolaridad de 320. Eso es lo normal. Cuando yo tengo ese mismo sobrecito de polvito y lo preparo en 2 litros de agua, ¿será que le eché menos polvito? No. Eché más diluyente, entonces yo voy a tener una osmolaridad baja. Entonces tengo un estado de hipervolemia con una osmolaridad baja. Pero si yo tengo el mismo sobrecito de refresco y lo diluyo en medio litro de agua, ¿le puse más refresco? No. Tengo un paciente con una osmolaridad elevada, mayor concentración. ¿Me entienden? Para eso nos sirve la osmolaridad. Porque de acuerdo a eso yo voy a ver si yo tengo que reponer volumen o yo tengo que utilizar diuréticos. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula la osmolaridad? Esa es una fórmula de constante, no es que, y como siempre es así, ¿ya? Y se calcula, la constante es 2 por el sodio medido que tenemos en el paciente, más la glucosa plasmática, dividido 18, y ese resultado lo vamos a sumar a la urea sérica, dividido 6, y ese es el resultado de nuestra osmolaridad. Valor normal, 320. ¿Perdón? Así como tenemos líquidos, también tenemos electrolitos, porque no es que nosotros tenemos en nuestra sangre solamente líquidos o fluidos, también tenemos electrolitos, y esos son los que se van a regular. No nos olvidemos nunca que el ion que existe con mayor concentración en el intracelular es el sodio y el potasio en el extracelular, y ellos trabajan como bombas cotransportadoras. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo saco célula, el líquido de la célula, no solo saco líquido, también saco electrolitos, ¿no es cierto? Y si yo pongo más electrolitos para sacar líquido, también voy a meterle más electrolitos a la célula. Los principales electrolitos que tenemos en nuestro organismo son el sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, magnesio y fósforo. No son los únicos, pero sí los que utilizamos con mayor frecuencia en la práctica médica. Y enseguida vamos a ver los trastornos de concentración. ¿Cuánto es lo normal del sodio? Nosotros tenemos un requerimiento diario de 100 a 150 miliequivalentes de sodio en la dieta, lo que va a equivaler a 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso 24 horas. Y nuestro valor sérico medible es de 135 a 145. Todo lo que está dentro de ese rango se considera normal. Luego tenemos el potasio, teniendo un requerimiento diario entre 50 a 100 miliequivalentes en 24 horas, de 0,5 a 1 por kilogramo de peso. Y nuestro valor normal, ahí en esa guía dice de 3.5 a 4.5, en algunos videos van a encontrar hasta 5.5, pero siempre su meta tengan en una media, ¿no? Si yo digo que lo normal del sodio es de 135 a 145, mi meta siempre es tener 140, la media. Si yo digo que lo normal del potasio es de 3.5 a 5.5, mi meta siempre es la media, 4. ¿Ya? Así es mi medicina. Luego el bicarbonato de 22 a 28, el calcio que lo tenemos de dos maneras, por medio del calcio iónico y el calcio sérico, y lo normal del calcio en 8.5 a 10.5, ¿no? Con un requerimiento diario de 1 a 3 gramos por miligramos por kilogramo de peso. Luego tenemos el magnesio, que lo normal es un requerimiento de 20 miliequivalentes en 24 horas, y dando un valor normal entre 1.8 a 2.5. Y el fósforo, que generalmente va a estar relacionado al metabolismo del calcio, y actúa como
¿va? Es como un macrotransportador entre el calcio y el fósforo. Eso era solamente como mencionar los electrolitos. Ahora vamos a hablar de los trastornos. Dentro de los trastornos de los líquidos y los electrolitos vamos a tener trastornos de volumen y trastornos de concentración. Es muy importante que entiendan eso porque lo que van a ver con mayor frecuencia en la práctica clínica es eso, ¿no? Pacientes o encharcados o deshidratados. Y los dos extremos matan al paciente. Dentro de los trastornos de volumen, su nombre lo dice, volumen, vamos a tratar la hipovolemia y la hipervolemia. Y más adelante vamos a ver trastornos de concentración. Trastorno de volumen, la hipovolemia, como su nombre lo dice, bajo volumen circular. Probablemente las causas pueden ser traumáticas, pérdidas gastrointestinales crónicas, que decíamos, ¿no? Diarrea, vómitos, fístulas, hepatópatas, cardíacos, ascitis, derrames, quemaduras, aumento de pérdidas insensibles. ¿Cuáles eran las pérdidas insensibles? Fiebre, taquirnea, temperaturas extremas, aumento de catarsis. Y clínicamente el paciente puede presentar alteración del estado de conciencia, hipotensión, taquicardia, oliguria e hipotermia. Son características clínicas por las que el paciente va a estar. Cuando a usted le llega un paciente deshidratado, no existe una prueba de laboratorio que diga, hagámosle prueba de deshidratación para ver en qué grado de deshidratación está. No. La deshidratación se mide de acuerdo a las características clínicas del paciente. Clínicamente nosotros vamos a clasificar al paciente en deshidratación leve, moderada y grave. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? De acuerdo a las características clínicas con las que presenta el paciente. Si yo tengo un paciente que llega a la emergencia en estado de alerta, en estado de alerta con agitación psicomotriz, ansioso, bastante sed, quiere agua, bastante ruido peristático, hipotenso, taquicárdico. Usted le pregunta, ¿orinado? Sí, he orinado poco, pero he orinado. Y usted le siente una piel seca, la lengua, la mucosa seca, lengua sabugnante. Ese paciente nos va a dar características clínicas de deshidratación leve. ¿Y por qué es importante leve? Porque cuando ustedes repongan, tienen que calcular cuánto líquido representa su 3% de cada paciente, que no es lo mismo el líquido de, a ver, la compañera pequeñita, de ella, digamos, que es más pequeñita que el líquido del compañero de atrás. No es lo mismo, ¿no? Su volemia no es igual. Entonces, el 3% de su compañera no es el mismo 3% de su compañero. ¿Entienden, no? Ok. Pero si por lo contrario su paciente llega ya a emergencia somnoliento, poca respuesta, uno le ofrece líquidos, no tiene sed, está hipotenso, las venas del cuello están colapsadas, usted le pregunta, y no, sí, una vez en la mañana, tiene signo de pliegue, pero ya más marcado, la lengua turgente, sabugal, ya está hipoactivo el paciente, eso me indica a mí que ya su estado de deshidratación es mayor porque ya tiene una afectación del estado de conciencia y los síntomas ya son más marcados. Eso me representa a mí un paciente con un grado de deshidratación del 6%. Pero si por lo contrario el paciente me lo trae ya comatoso, tumoroso, distendido, sin ruido, vomita, diaforético, poco perceptible los pulsos periféricos, usted le pregunta, ¿orinó? Ayer o hace 2 días que no orina, los ojos hundidos, ya son signos mucho más marcados. Entonces yo estoy refiriéndome que estoy con un paciente con una deshidratación grave que representa una pérdida probablemente mayor al 9% de su volemia. Y ustedes me dirán, ¿y para qué es importante todo eso? Para que cuando a mí me toque responderlo, enseguida vamos a hacer ejercicio, yo voy a calcular de acuerdo a su grado de deshidratación y como ustedes van a calcular su grado de deshidratación es con los síntomas clínicos. Puedo preguntar en el examen, en un caso clínico, su paciente llega a la emergencia irritable con bastante sed, hipoactivo, taquicárdico, hipotenso, oligúrico, piel, signo de pliegue, ustedes tienen que identificar qué grado de deshidratación es, ¿no? Porque las características son clínicas. Laboratorialmente nosotros vamos a tener un aumento del hematocrito, 3% por cada litro perdido. Ahí entra la osmolaridad. No es que se aumente la concentración, simplemente que se pierde el volumen y nos volvemos con una osmolaridad elevada, con una concentración más alta. Y vamos a tener una orina más concentrada o un aumento de la osmolaridad.
El grado de hidratación lo vamos a tener clínicamente en grado 1, 2 y 3. 1 representa 3%, grado 2 6%, grado 3 mayor al 9%. ¿Para qué nos sirve eso? Yo debo calcular en primera instancia, cuando tengo un paciente con 70 kilos, habíamos dicho que 70 kilos era su 100%, ¿no es? ¿Sí, no es? Sí. Esto es el 100% de su peso. Y yo quiero saber cuánto de porcentaje es su 60% que son sus líquidos, ¿no ves? ¿Sí o no? No. Ya tenía. Aquí era eso y aquí era el 60%. Sí, perdón. Entonces, ya sé que el 70 kilos es su 100% y 60% es lo que yo quiero saber cuánto en kilos o en litros me representa mi paciente. Hago una regla de 3 simple. 70 por 60 dividido 100 igual 42 litros. Eso es la cantidad de líquidos aproximados en un individuo promedio de 70 kilos. ¿Por qué es importante? Porque si yo tengo un paciente con una deshidratación grado 3, yo tengo que saber cuánto es el 3% de estos 42 litros para reponerlos. ¿Me entienden? Si yo tengo un paciente, entonces, como habíamos hecho este ejercicio, de 42 litros, ¿cierto? Que representaba su 60%, y tengo un grado 3, porque clínicamente tenía esas características, equivale a su 3%, y vuelvo a hacer la misma regla que hice al principio, pero ya no con el 100% de su peso, sino con la cantidad de litros que ya le calculé, que va a ser 42 litros por el 3% dividido en el 60% que es el total, y va a equivaler a 2100 ml el déficit que tiene ese paciente en líquido de acuerdo a su 3%. ¿Entendieron? No. ¿Qué parte no entendieron? O sea, que comencemos de nuevo. ¿No está bien? No se preocupen. Su paciente pesa 70 kilos, ¿no es? Dijimos que el peso de este paciente es el total, 100%, ¿no es? Eso es lo que pesa el paciente. Suba la báscula, 70. Eso es el 100%, pero eso es sólido y líquido. Como yo tengo un paciente deshidratado, yo debo saber cuántos líquidos tiene mi paciente. Dijimos que de un adulto promedio era 60%, ¿no ven? Sí. Entonces, por ciento con por ciento, 60% es igual a X, porque quiero saber cuánto del peso es agua. ¿No ven? Entonces, hago una regla de 3 simple. 70 por 60 dividido 100 va a equivaler a 42 litros. Multipliquen 70 por 70, 70 por 60 dividido 100 da 42 litros o 42 litros está bien. Hasta aquí estamos bien, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya yo sé que de mi paciente de 70 kilos, de los 70 kilos, 42 son agua, son litros. Hasta ahí estamos bien. Sí. Pero mi paciente llega a la emergencia irritable, ansioso, con alta sed, taquicárdico, hipotenso, lengua sabucal, signo de pliegue, clínicamente alerta, excitación, sed intensa, hipotenso, taquicárdico, oligúrico, con piel y mucosa seca, lengua sabucal. ¿Qué grado de hidratación tiene su paciente? 3, ¿no es? Ok, entonces, ¿cuánto puede el 3 de 42 litros? Para saber cuánta agua le voy a poner, ¿no es cierto? Entonces, si dijimos que 42 litros es igual a su 60%, yo quiero saber cuánto por ciento es el 3. Tengo que sacar solo de los líquidos, porque si le saco de su 100% me va a salir con
con lo sólido más. Sí. Entonces vuelvo a hacer una regla de 3 simple, pero ya solo con su líquido. Entonces va a ser 42 por 3 dividido 60. 2.100 ml, 2 litros, 100 ml. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. ¿Por qué 3? El grado de ese. No, está bien, pregunte. Porque tu paciente llegó a la emergencia en estado de alerta, con estado de agitación psicomotriz, está con sed intensa, hipotenso, taquicárdico, oligúrico, piel y mucosa seca y lengua saburral. ¿Qué características clínicas te acabo de dar? Corresponde al 3%. Puede que tu paciente te llegue con estos síntomas y va a ser 6, como puede que te llegue comatoso y sea 9 o mayor en una cosa. Doctora, una duda, ¿en cuál de estos niveles ya empieza a sacar abdominal del músculo? El músculo no se saca ahora. ¿Abdominal? No. El músculo lo que saca es reserva de gluconeogénesis, reserva de energía del músculo sacado. Después vamos a ver, nosotros utilizamos como fuente de combustión la glucosa, que es la glucosa libre, ¿no es cierto? Cuando nos alimentamos. Cuando tu organismo no puede utilizar esa glucosa, la guarda en el hígado de reserva como tejido adiposo. Y cuando entramos en un estado de hibernación o en un estado de cetosis, tu organismo necesita energía de donde sea. Y va a buscar una vía alterna que se llama gluconeogénesis, que es utilizar la fuente de combustión del hígado por medio de la grasa. Lo malo que como no es una fuente fisiológica, produce como consecuencia cuerpos cetónicos. Nada que ver con los líquidos. ¿Ya? Se lo digo porque probablemente debe estar en otra materia para que ustedes se despeguen. Pero el músculo no se saca. ¿Ya? Entonces, mi 3% de pérdida de líquidos va a corresponder a 2100 ml. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Ok. Acá. Ahora, esto es lo que mi paciente ha perdido, porque tiene como necesidad. Entonces yo tengo que responderle lo perdido más lo necesario. Un ejemplo, si ustedes tienen en su casa su gasto mensual, 1000 pesos mensual, para internet, para despensa, para la luz, para el agua, 1000 pesos. Ustedes todos los meses tienen que tener 1000 pesos. Pero qué tal que esta semana es cumpleaños de Rafael, que es tu compañero de habitación, y vamos a hacer una fiesta. Necesitamos comprar churrasco, necesitamos comprar gaseosa, cerveza, y necesitas 2000 pesos más. Ese mes vas a gastar solo 2000 o vas a gastar 3000. 3000, ¿lo ves? Porque lo que te va a chupar en el cumple de Rafael no te alcanza para todo el mes, ¿no es cierto? Esas son tus necesidades básicas. Lo del cumpleaños es un eventual, es un extra. Lo mismo acá. Tu paciente necesita de 30 a 35 ml por kilogramo de peso hora. Acá. 35 por 70 que pesa son 2.450 ml. Esto es lo que necesita para respirar, para hacer pipí, para hacer caca, para respirar y para humedecer su piel. Pero yo tengo que sumar lo que necesita más lo que perdió. Y yo le tengo que responder al paciente el total. Porque si no voy a estar en pérdida. Porque los 2.300 que le voy a poner lo va a necesitar para lo básico. Y voy a seguir siempre en pérdida. ¿Me entienden? Sí. Ok. ¿Ahora sí? Muy bien. Si no entienden, me preguntan y lo podemos ver. Doctora, los 35 ml de dónde aparece? Requerimiento hídrico basal de 30 a 35 ml por kilogramo de peso. Necesidades básicas. Ok. Ahora vamos a tratar eso es para la hipovolemia, bajo volumen. Ahora en el caso de la hipervolemia.
Causas clínicas probables, retención de líquido o una nutrición parenteral excesiva. Nuevamente volvemos a tocar el tema. Ustedes van a tener a su paciente y la enfermera le van a decir, doctor, le voy colocando vías, sí, ¿a cuántas gotas? Y como yo no fui a la clase de líquido, con la doctora Liliana, le digo, pues 60 gotas. ¿Qué 60 gotas? Pues no es nada, ¿no es cierto? Pero eso me pueden 24 horas, ¿cuántos son 60 gotas? 6.200 ml. 6 litros. Que le está botando al paciente. Por eso nosotros debemos calcular la hidratación en función a su requerimiento básico. Si yo le doy poco, entra en un estado de hidratación. Si yo le doy mucho, entra en un estado de hipervolemia. Causas clínicas, retención de líquido y la hidratación parenteral excesiva. Salvo casos extremos, estamos hablando de los hepatópatas y los cardiópatas. Clínicamente el paciente va a tener aumento de peso, edema, efectos crepitantes, sibilancia en ambos campos pulmonares, distensión de las venas del cuello y elevación de la presión venosa central que ya no utilizamos, sino medimos por medio de la ecografía el índice de distensibilidad de la vena cava. Laboratorialmente vamos a tener una reducción del hematocrito y la albúmina. ¿Y por qué se va a reducir? ¿Va a perder hematocrito el paciente? No, va a estar diluido. Como tiene más volumen, va a ser el más pero porque está muy diluido. Es como que el sobrecito de 1 litro, pero vamos en 2 litros. Mucha agua, poca concentración, vamos a tener una osmolaridad baja. Radiológicamente vamos a presentar infiltrados pulmonares, cardiomegalia y signos de edema pulmonar. El tratamiento, a lo contrario de el primero que tenemos que restablecer la volemia, en este caso tenemos que restringir. Y ustedes me dirán, ¿por qué le voy a bajar a 1500 y no se lo quito todo? Porque debo dejar para sus necesidades básicas. Restricción de sodio, no nos olvidemos que la célula el agua entra a la célula por medio del sodio. Y nosotros en la unidad de crítica utilizamos la albúmina endovenosa o la albúmina enteral, que nos ayuda a aumentar la presión oncótica en el caso de los pacientes que tienen extravasación de líquidos a los terceros espacios, que cuando vayan a práctica lo van a ver. Entonces de pronto yo tengo una presión hidrostática disminuida y aunque yo le ponga diuréticos no voy a dar al paciente porque la presión va a estar disminuida. ¿Qué hago? Pongo albúmina, que es una macromolécula y actúa como difusión pasiva de un medio de menor concentración a un medio de mayor concentración, se va a chupar el líquido. Y ahí sí van a ser efectivos los diuréticos. ¿Qué diurético utiliza, doctora? Diurético de asa, furosemida. Hasta aquí, trastorno de volumen. Todo bien, ¿no? Ahora nos vamos a los trastornos de concentración. Dentro de los trastornos de concentración tenemos trastornos de sodio, potasio, calcio, lo más importante. Hiponatremia. Dijimos que el valor normal del sodio era de 135 a 145, utilizando una media de 140. Entonces hablábamos de hiponatremia moderada cuando tenemos de 135 a 130, importante de 130 a 125 y grave menor a 125. Generalmente los síntomas asociados al trastorno del sodio vienen cuando tenemos un sodio por debajo de 125, quiere decir en las formas graves. Clínicamente, ¿qué síntomas va a tener el paciente? El paciente puede presentar alteración del estado de conciencia, calambres, desorientación, confusión y puede presentar hasta convulsiones, epilepsia y estado comatoso. En las formas más leves, el paciente puede presentar fatiga extrema, náuseas y cefalea. El tratamiento generalmente viene destinado a corregir la causa. Generalmente cuando hablamos de una hiponatremia estamos hablando de un paciente que está hipervolémico. Entonces, restricción de volumen, uso de diuréticos de asa y podemos utilizar soluciones salinas, siempre y cuando tengamos una osmolaridad por debajo de 300 ml. Y la corrección del sodio se hace por medio de la fórmula que viene a ser sodio ideal. ¿Cuánto dijimos que era el sodio ideal? Sodio ideal, dijimos la media, 140. Lo normal, 135 a 145. Sodio ideal, 140. Menos sodio medido, lo que medimos en la prueba, por 0,C, que viene a ser una constante, por la edad, por el kilogramo del paciente. Y esa es la cantidad de sodio que yo debo recomendar a mi paciente. Ahora, hay una cosa que es muy importante. Acá está el ejemplo ya traducido. Yo tengo un paciente,
Sodio medido 125, lo que he medido en el laboratorio. Por sodio ideal, en algunas guías puede ser que lo van a encontrar 135, otros en 140. En la práctica clínica yo utilizo 140. Por 0,6 que viene a ser la constancia, por 70 que me da el peso de mi paciente, y más o menos su requerimiento va a ser de 420 miliequivalentes en 24 horas. Hay algo que es muy importante. El sodio es un electrolito que no se debe corregir rápido. No hay apuro. Así yo tengo un paciente con un sodio de 100, porque me llegó una vez un paciente con un sodio de 97, no es le hago más daño al paciente corrigiendo rápido que no corrigiendo. ¿Me entienden, no? Entonces, lo máximo que yo debo corregir el sodio en 24 horas son 10 miliequivalentes. Por eso es que el sodio se corrige de manera lenta y se debe hacer control. ¿Qué pasa si yo corrijo el sodio rápido? Una complicación mucho más grave, la mielitis continua, que es la destrucción de la vaina mielínica de los nervios, que me da una complicación mucho peor que tener un sodio bajo. ¿Ya? Entonces nunca se olviden que el sodio no se corrige rápido y no se debe exceder más de 10 miliequivalentes de corrección por 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un sodio de 98, yo debo darme para mí 4 o 5 días para corregirlo. No tengo apuro de corregirlo rápido. La hipernatremia general, el otro extremo, ya no vamos al sodio alto. La hipernatremia generalmente va a venir asociada a una osmolaridad mayor a 295 y la podemos tener una hipernatremia moderada de 145 a 150, importante de 150 a 160 y grave mayor a 160. Clínicamente el paciente puede presentar sed, alteración de la conciencia, convulsión y puede entrar hasta en un estado comático. El tratamiento siempre calculando la osmolaridad, teniendo una osmolaridad mayor a 295, debo calcular el déficit de agua. ¿Cómo le calculo el déficit de agua? 0,6 y la constante por kilogramo de peso por el sodio medido, dividido el sodio ideal menos 1. Esa va a ser mi cantidad de líquido que me va a dar a mí mi déficit de agua. Y debo reponerle esa agua antes de proceder a quelar el sodio. La reposición generalmente lo hago la mitad del volumen en las primeras 24 horas y la otra mitad en las siguientes 24 a 48 horas. Fíjense que el sodio en ninguno de los dos extremos se debe corregir de manera rápida. Produce mayor lesión acción. Potasio. En algunos libros van a encontrar como hipocalemia, hipopotasemia. Es lo mismo. No confundir hipocalemia con hipocalcemia. Hipocalemia, potasio. Hipocalcemia, calcio. ¿Ya? Es que muchos se confunden. Valor normal de 3.5 a 5.5 utilizando una media de 4 a 4.5. La hipocalemia se va a clasificar en leve de 3.5 a 3, moderado de 3 a 2.5 y grave de 2.5 para abajo. Clínicamente el paciente puede presentar debilidad, fatiga, disminución de los reflejos tendinosos, calambres, ilio, paciente reñido, no hay ruido, distensión abdominal y electrocardiográficamente en las formas graves podemos encontrar una alteración en la onda T aplanada o en un segmento ST de túnel. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un potasio muy bajo, generalmente por debajo de 2.5, voy a tener un paciente con arritmia y al monitor me voy a dar cuenta porque voy a tener una onda T aplanada o a veces invertida y puede aparecer una onda patológica, ¿no? Igual disminución del segmento ST. Esos pacientes son predispuestos a desarrollar arritmias de tipo ventricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. El potasio es uno de los principales electrolitos que interviene en la actividad eléctrica del corazón dentro de la conducción de las DGIS. El tratamiento, a diferencia del sodio, el potasio sí se debe corregir rápido, pero debemos tener las precauciones previas. ¿Cómo yo sé cuánto es mi requerimiento de potasio? Igual por medio de la fórmula. Potasio normal menos potasio medido o administrado
por 0,4, y el sodio era 0,6, potasio por 0,4 por kilogramo de peso, y eso me va a dar a mí el déficit. Traduciendo el ejercicio, dijimos que el potasio normal 4,5. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no es cierto? Menos 2, digamos, que va a ser mi paciente con hipocalemia severa, por 0,4, que era la constante, por 70 kilos, yo tengo un déficit de 70 miliequivalentes. Tengo un déficit. Pero mi paciente también tiene necesidades. Entonces habíamos dicho que el paciente requería entre 0,5 a 1 miliequivalente por kilogramo de peso en 24 horas. Entonces, sacando una media entre 0,5 y 1 miligramo, sería 0,75 por kilogramo de peso. Entonces, multiplicando 0,75 por 70, que viene a ser 1 kilogramo, el paciente tiene un requerimiento de 52 miliequivalentes en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a reponer la hipocalemia, debo reponer lo perdido más lo requerido. Porque si yo repongo lo perdido, me lo voy a consumir y voy a seguir en deuda. Debo sumar lo perdido más lo requerido. Entonces, en este paciente que estamos haciendo en este ejercicio, vamos a tener un requerimiento promedio de 122 miliequivalentes en 24 horas. Doctora, Ahora, ¿qué nuevamente es el requerido? ¿verdad? Cuando hablábamos, así como vos necesitas para respirar, hacer pis, caca y todas las temperaturas de tu cuerpo, necesitas agua de 30 a 35 ml por kilogramo de peso. También los electrolitos requerimos los mínimos, ¿no es cierto? Y teníamos los requerimientos basales. Y el sodio era de 0,5 a 1 miliequivalente, perdón, el potasio era de 0,5 a 1 miliequivalente por kilogramo de peso por 24 horas. En todas las fórmulas o los cálculos médicos siempre se van a poner los extremos, lo máximo permitido y lo mínimo permitido, pero cuando vos tenés que calcularlo con la media entre ambos. Entonces, si tu requerimiento es de 0,5 a 1 miliequivalente, ¿cuánto sería tu media? 0,75. Entonces tienes que multiplicar 0,75 por tu kilogramo de peso para calcular tu requerimiento. Estamos haciendo ejercicio con un paciente de 70 kilos. Entonces tu requerimiento te daría 0,75 por 70, 52 miliequivalentes. Eso es tu requerimiento, lo que necesitamos nosotros de acuerdo a nuestro peso. Pero este paciente ya está con una hipocalemia, porque estamos hablando que tiene un potasio registrado de 2. Es una hipocalemia grave, ¿no es? Entonces, para reponer lo perdido, que son 70 miliequivalentes, esto es lo que debo y esto es lo que necesito. Debo reponer ambos, porque si repongo solo lo que debo, sigo entrando en déficit por mi necesidad. ¿Me entienden? Ok, entonces mis requerimientos son 122 mililitros. ¿Entendimos la? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo lo voy a corregir? No es tan fácil como pareciera. Y es el trastorno que van a ver con mayor frecuencia. Yo odio, se lo juro, no es que sea mala, pero no quiero matar al residente que a las 12 de la noche viene y me dice, no, porque son de cirugía, doctora, no tenemos un potasio para corregir. Y yo así, ¿de cuánto es tu potasio? O sea, si me estás jodiendo a las 12 de la noche, por lo menos un potasio de 1,5, ¿no? 3,3. Y yo, Dios, por favor, yo voy a matar a este residente, porque no sabe cosas de cuarto, quinto año de medicina, ¿no es? Y ahí me dicen que nosotros somos quirúrgicos. Y yo, carajo, pero son médicos. ¿Cómo no van a saber lo normal, lo básico? Entonces, para que ustedes vean lo importante que es, en que no tienen que buscar al clínico o al internista para corregir las formas leves, porque no es difícil. ¿Ya? Lo que sí deben tener en cuenta, que es muy importante, es que el potasio por vía periférica, por los brazos, no debe excederse de 7.5 miliequivalentes por hora. Y por vía central, por catéter venoso central, puedo pasar hasta 20 miliequivalentes. Y no se olviden que nunca puede pasar puro, siempre debe pasar en bolo de dilución. Por cada 7.5 miliequivalentes de potasio,
por periférica, yo debo dividirlo en 50 cc de fisiológico. ¿Me entienden? Lo propio, por cada 20 mil equivalentes por vía central, por hora, yo debo dividirlo en 50 cc de solución fisiológica o de dextrosa, es indistinto. Si yo lo paso más rápido, el paciente puede producir arritmia, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o paro cardíaco. ¿Ya? Por periférica el paciente no lo tolera. Usted quiere poner un poco más concentrado, 2 gotas y a la tercera se lo arranca porque el potasio por periférica produce flebitis. Y por vía central no produce flebitis, pero sí produce arritmia. ¿Ya? Entonces, volvamos al ejercicio anterior. Si yo tengo un paciente con 122.000 equivalentes de reposición, las ampollas de potasio vienen de 27.000 equivalentes, ¿no es cierto? Si yo dije que 122.000 equivalentes, lo tengo que dividir por cada 50 para acá. Por vía, esto lo vamos a hacer por vía central, ¿ya? Esto es, dijimos, 20 mil equivalentes es igual a 50 cc. Yo quiero saber cuántos cc necesito para 122.000 equivalentes, ¿no ves? Igual que hicimos en lo de los líquidos. Va a ser igual a 122 por 50. Sáquenmelo por favor en su celular, dividido 20. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 305 ml, ¿no ves? Está bien, ¿no ves? Quiere decir que por vía central estos 122.000 equivalentes deben estar divididos en 305 cc o ml. ¿Y en cuánto tiempo lo voy a pasar? Dijimos que 50 cc lo paso en 1 hora, ¿no ves? Y ahora yo quiero saber en cuánto tiempo voy a pasar 305. Multipliquemos. 305 por 1 dividido 50. ¿Cuántas horas sale? ¿En cuánto? ¿3.5? ¿En cuánto tiempo sale? 305 ¿qué? 305 dividido 50. 6 ¿3 horas? 3, ¿no es? 6. A 6 horas. 6.1 horas. Eso es el tiempo que yo tengo que pasar esa difusión. ¿Me entienden, no? ¿Y cómo calculamos? ¿Cómo calculo el goteo? Sí. Perdón. Hola. Pueden calcular con gotas. Los electrolitos se calculan con bombas de infusión, porque yo necesito una infusión precisa. No puedo más o menos. Sí. Entonces las correcciones nosotros las hacemos con bombas de infusión. La bomba de infusión, uno coloca la solución, coloca el tiempo y los ml. Así me aseguro de que pase la cantidad de ml precisa. ¿Ya? Nosotros los líquidos, los electrolitos no los corregimos con macrogotas, es con bomba de infusión. ¿Quedó claro aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Facilito, ¿no? Difícil. Solo Entonces, Una vez lo hiciste así, ¿verdad? ¿Qué cosa? Una vez lo hiciste así es fácil, pero ahorita estamos... Pero esto es fácil, si ustedes el día de la práctica me dicen, doctora, a ver este paciente que estamos viendo aquí, a ver, corrijamos el potasio. Porque ustedes van a ir a práctica. Sí. Y yo corrijo el sodio, el potasio y todos los electrolitos todos los días del día. Cada rato. Y ustedes cuando vayan a práctica, todos tienen su ionograma de control en la mesa. Ustedes van a llegar y lo primero que van a ver son sus laboratorios. Y si tienen curiosidad, ese ratito, doctora, yo le voy a decir, ok, calculemos cuánto es ese paciente, cuánto mide, es adulto, cuánto es su requerimiento de líquido, cuánto le corregimos el potasio. Lo vamos a hacer en la práctica. ¿Me entienden, no? Sí. Ok. Hipercalemia
Porque está haciendo bien. Ah, no. Sí. Porque yo te estoy poniendo los primeros equivalentes en total, pero te tengo que decir cuánto viene la ampolla para saber cuántas ampollas le vas a poner. ¿Me entiendes? La ampolla, cada ampollita de potasio viene de 27. Vos tenés que sumar cuántas ampollas necesito, tendrías que dividir 122 dividido 27. ¿Cuántas ampollas da? Debe dar unas 6 por ahí. Divide 22, 122 dividido 27. 4 ampollas. 4. ¿Será? 3 ampollas son 81. 4 y medio, ¿no ves? Claro, porque yo sé que 81 son 3 ampollas, porque generalmente mi microgotero viene de 100, viene como en la práctica hacia uno, ¿no? Mecánico. En la práctica clínica, los microgoteros hay de 100 y de 150. Yo a mi paciente siempre le hago comprar microgoteros de 150 ml. Y yo sé que ahí ya me entran 3 ampollas cabal. Y eso yo sé que estoy pasando 81 mil equivalentes, ¿me entienden? Sí. O sea, pero es porque ya yo lo hago mecánico, pero yo necesito que ustedes sepan cómo se hace. Entonces aquí serían 4,5 ampollas. Por eso te pongo el 27 para que sepas de cuánto viene la ampolla. Doctora, hay algo que, digamos, entonces en esas 6 horas es que se lo vamos a pasar el bolo. Claro, en realidad no el bolo. Va a ingresar a 50 ml hora. ¿Hasta aquí? Sí. Ok. Cover. No es difícil, solo que es nuevo para ustedes. De verdad no es difícil, es nuevo. Nosotros creo que hemos visto eso en el quinto semestre para el clínico. Entonces, ¿por qué ya lo saben? O sea, más o menos ya se lo hay que actualizar. Mismo, pero no sabemos. O sea, no lo hemos puesto en práctica, esa es la verdad. Ya. Pensaron que nunca más lo van a necesitar. Va, no, hay que haber todo el video de algo, ¿no? Esta es una de las cosas más importantes que no pueden hacer. Ok. Hipercalemia. Hipercalemia es cuando el potasio se fue al otro extremo, cuando nos fuimos un potasio arriba de 5.5 y se da como consecuencia de corrección excesiva de potasio, ingesta excesiva de potasio, cambios en la distribución en el intra y el extracelular, falla renal, la primera causa, lo más frecuente en nuestro medio, o por una excreción anómala de potasio en la eliminación, nuevamente por un daño de los linfocitos. La hipercalemia puede ser moderada de 4.5 a 6, importante de 6 a 7 y grave mayor a 7 con indicación de diálisis de emergencia. Ya. Sintomatología, el paciente puede presentar debilidad, diarrea, lo más importante, una alteración en el electrocardiograma. ¿Se acuerdan que en el anterior, donde hablábamos de una hipocalemia, teníamos un segmento ST achicado y una onda T plana o invertida? Aquí tenemos una onda T picuda o alargada, ¿ya? Tenemos un QRS mayor a 7, en caso de mayor a 7 vamos a tener un QRS ensanchado. También potasio elevado es predisponente de arritmia. Cuando ustedes avancemos paro cardiorrespiratorio, así como la acidosis es una causa de paro, la hipocalemia o la hipercalemia también es causa de paro. ¿Ya? Tratamiento, eliminar la causa endógena. Generalmente cuando no es por falla de los riñones se debe porque estamos sobreagregando. Y lo veo en la práctica clínica. Tengo un paciente que me hace una interconsulta porque tiene un potasio de 2.5, se la calculo en la fórmula, se lo pongo y le hago la reposición en 6 horas. Y el que viene al día siguiente la copia de la indicación y la vuelve a corregirme y el pobre paciente recibe mucho más reposición de lo que necesita, entonces el potasio se va para el otro lado. En esos casos el tratamiento es solamente sacar el suplemento de potasio y podemos utilizar gluconato de calcio, bicarbonato de sodio o en falla renal podemos utilizar soluciones polarizantes. La solución polarizante se hace, con solución dextrosa al 10%, 100 ml con insulina cristalina 10 unidades. Esto se pasa en 30 minutos y es una solución
polarizada. La insulina tiene como función sacar el calcio de la célula. Y las resinas de intercambio iónico generalmente sean pacientes crónicos, generalmente renales. Hipocalcemia, trastorno de calcio, al igual que el sodio, tenemos el calcio bajo por debajo de 8.5. El calcio lo tenemos en nuestro organismo por medio de dos formas, como calcio libre, que actúa ligado a las proteínas plasmáticas, y la que actúa, el que está fijado al hueso, que es el calcio iónico. El valor normal es de 8.5 a 10, el equivalente en algunas literaturas pueden encontrar hasta 10.5. El tratamiento, la hipocalcemia, estaríamos hablando cuando tenemos un calcio por debajo de 8.5, lo podemos ver en casos de pancreatitis, asitis necrotizante, insuficiencia renal aguda, el paciente con fístulas pancreáticas, con fístulas intestinales o en hipoparatiroidismo secundario. El tratamiento igual es corrigiendo la casa subyacente. Clínicamente el paciente va a presentar síntomas de adormecimiento. Lo primero que el paciente tiene es adormecimiento o sensación de pinchazo en las manos, peristesia o adormecimiento peribucal, sino de chest-stroke trozado. Al paciente que le tiembla toda esta parte de acá, tiene como un temblor involuntario de todo lo que son la parte baja del maxilar superior y al área peribucal. Y en el electrocardiograma, al igual que en el potasio, vamos a tener alteración en el intervalo QT con un ensanchamiento. La hipocalcemia grave puede dar síntomas alterados relacionados al sistema nervioso central, como la letargia, depresión, trastornos de movimiento, psicosis, demencia y hasta convulsiones desencadenan. Generalmente los trastornos no vienen sueltos. Difícilmente yo voy a tener un paciente con un calcio bajo y con todo lo demás normal. Generalmente vienen asociados a más de un trastorno. En este caso, el síntoma de la demencia, cuando se corrige, ¿se va o continúa? Es que la demencia es por la baja del electrolito. Por ejemplo, yo tengo una paciente que es paciente con depresión severa y usaba mirtazapina y risperidona y me hacía hiponatremia severa, pero severa de 95, 98, que me llegaba con convulsiones o me llegaba letárgica. Y generalmente esos pacientes tienen bajo sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, todos los electrolitos. Entonces, su síntoma neurológico era secundario al déficit de los electrolitos. Entonces, la demencia mejoraba cuando yo corregía el electrolito, ¿no? Cuando era una demencia inducida por mi déficit. ¿Me entiendes, no? Sí. Uno de los efectos no deseados de los antipsicóticos es la pérdida de sodio. Pérdida de sodio y magnesio. ¿Tiene que cambiar el medicamento? Sí, mira que en este paciente, primero leímos que el que mayor sodio me perdía era la mirtazapina. Estaba dosificada por 45 miligramos, yo le quité a la mitad, a 25. Y la risperidona tenía 3 por día, se la bajé a 1 por día y seguía haciéndome hiponatremia. O sea, la mandaba a la casa después de darle literalmente una camionada de sal y volvía a los 3 días con hiponatremia severa. Y empecé a buscar 1000 causas de hiponatremia, porque cuando yo me bloqueé y solamente culpé a la hiponatremia, a la mirtazapina o a la risperidona, estaba perdida, ¿no? Porque no buscaba otra causa. Y a pesar de que después quité la mirtazapina y quité la risperidona, mi paciente seguía siendo hiponatremia. Pero hiponatremia, de esa que uno dice, miércoles, no sé la sal, le hice control de sodio urinario, nada. Y empecé a romperme tu cabeza porque cortisol normal, T3, T4 normal, todo normal, pero el sodio no lo podía mantener. Y por ende mi paciente despertaba cuando la mandaba a la casa con un sodio normal y volvía a los 3 días dormida. Y después de tanto leer, tanto buscarle, una de las causas que produce hiponatremia refractaria es la TB meningita. Mi paciente no tenía un solo criterio de TB, ni uno. No tenía 2 fiebres, de vez en cuando, era flaquita, no había pérdida de peso, y hablé con un neurólogo. Y bueno,
No hicimos la punción porque la familia estaba un poco media, reacia para la punción. Pero la paciente hizo una neumonía por broncoaspiración en su estado de somnolencia por la hiponatremia y tuvimos que hacer una fibrobroncoscopía para limpiarle. Y mandamos por protocolo a Genexpert, positivo para TBC. Hace ya 10 días tengo mi paciente con TB en tratamiento y ya tengo un sodio normal. Pero después que nos sacó la mugre unos 2 meses, que no lo llaman culpable de sodio, ¿no? Claro, porque cuando vos corriges, se supone que se corrige, pero tiene que quedarse corregido. ¿Y qué pasa cuando vos corriges y a los 2 días se te vuelve a caer? No puedes mandar a tu casa a tu paciente, señora, ¿sabe qué? Va a ponerle 10 cucharillas de sal a su comida. No es como el azúcar. Entonces tienes que buscar la causa. ¿Ya? ¿Qué más? Hipocalcemia. Igual, para corregir la hipocalcemia utilizamos en la forma endovenosa el gluconato de calcio que viene al 10% y en la forma crónica le damos al paciente carbonato de calcio, vitamina D, que es un fijador de calcio y antiácidos fijadores de fosfato. La hipercalcemia es un trastorno poco frecuente cuando tenemos un sodio por arriba de 7.5. Las causas se dan por un aumento de la reabsorción del calcio a nivel intestinal, en la enfermedad granulomatosa de Weber, en el hiperparatiroidismo, acromegalia y en algunas neoplasias. Clínicamente el paciente va a presentar síntomas como anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, poliuria, cambios del estado mental, crisis hipercalcémica. Si ustedes se dan cuenta, todos los síntomas de los electrolitos son parecidos. Entonces, es difícil que ustedes tengan un paciente con solo un electrolito bajo. Generalmente vienen asociados a más. Entonces, ustedes escanean los electrolitos más principales: sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio y carbonato. Tratamiento de la hipercalcemia, solución salina y forzar diuresis, corticoides, los corticoides son los que me van mejor, la calcitonina y los fosfatos, que no los usamos en la práctica clínica, pero están en la guía. La parte que más me gusta. ¿Preguntas? En la práctica. Cuando vayan a la práctica, los días que le toquen a la práctica,